Muy buenos días, buen domingo del Señor. En este domingo 1 de mayo, año 2022. Domingo 1 de mayo para gran parte de la geografía de este mundo, de la geografía internacional. Hoy se celebra el Día del Trabajo, el Día del Trabajador, de la Trabajadora. Para ellos y ellas, quienes van y vamos gestando desde el quehacer cotidiano, haciendo siempre otro mundo posible, un mundo más humano, más digno, un mundo donde predomine la justicia, la verdad, la transparencia. Feliz día del trabajo. Hoy los textos nos ponen precisamente en este encuentro gozoso con el Señor resucitado. Y desde ella cada uno de ustedes que escuchan, que leen y que comparten también esta palabra, que se disemine siempre la bendición del buen Dios para ustedes, para toda nuestra familia y para todo nuestro mundo. La primera lectura de hoy está tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 27 al 32, 40 al 41. Nos dice este texto: En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: ¿No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Azotaron a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Y como repique de campana, el Salmo 29, proclamamos: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice nuestro Apocalipsis: Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles, eran millares y millones, alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían: Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: Amén. Y los ancianos cayeron rostro en tierra y se postraron ante el que vive por los siglos de los siglos.
Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, los primeros 19 versículos. Este es el capítulo, epílogo de Juan. Dice la palabra: En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestaban: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderá las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Nos resultaría un imposible intentar sintetizar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, o estos textos simples de hoy, el Salmo más Hechos de los Apóstoles, el pedacito de Apocalipsis y el trocito de Juan. Es un imposible, porque la palabra que podemos leer, que podemos proclamar, siempre será una palabra más que abarcadora, y nuestras palabras, lógicamente, no pueden contener toda la palabra en mayúsculo. Sin embargo, atinamos a decir simplemente, en este capítulo 5, ya en este domingo estaríamos leyendo fuera de la liturgia, en el proyectito, en lo que hemos pedido que ojalá desde el pasado lunes 25 de abril hasta el domingo 22 de mayo, ir leyendo uno a uno los capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, y así poder leer los 28 capítulos. En la página ya han podido ver que intentamos hacer un breve comentario de introducción al libro de Hechos de los Apóstoles del querido Lucas,
y un comentario simple, sencillo, brevísimo, sintético, apocopado. Pues motivar para seguir la lectura de Hechos de los Apóstoles. Hoy en el capítulo 5 que hemos proclamado y que hemos escuchado, podríamos quedarnos con la palabra de Pedro y los apóstoles, cuando en el Sanedrín prohíben hablar en nombre de ese, que es Jesús. Pedro va a decir con toda la hondura del corazón y la convicción del resucitado: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, hay que estar con la verdad antes que con la verdad. Y es la verdad lo que está proclamando Pedro. Aún así, van a azotarlo, a golpearle para prohibirle. Le sueltan posteriormente, pero después de golpearle para que no se siga hablando de sexo, y van en este mismo capítulo 5 a arrancar de nuevo para el templo, a seguir anunciando. Y además dice el texto una cuestión que nos resultaría extrañísima hoy, pero es que cuando se vive desde esa convicción profunda de que la muerte no tiene la última palabra, cuando se vive con vida, y cuando se vive con vida, lo repito 3 veces para que no es una vida minúscula, sino una vida mayúscula, esa vida que no puede ser jamás atrapada. Cuando se vive de esa manera, entonces se siente hasta el contento de haber merecido los males, los ultrajes, los salivazos, los escupitajos, etc., por la causa de Jesús. Y la causa de Jesús siempre el reino, hacer un mundo siempre otro y posible, un mundo digno. Esto también es lo que se canta en el libro del Apocalipsis, hoy también capítulo 5, pocos versículos. Si leemos todo el capítulo 5 es una gran liturgia, sería la liturgia celestial que se está presentando, y ahí está el Espíritu, está el Padre, está el Cordero, y será la fiesta del gran amén, de la gran realización, de aquello hacia donde tendemos, aunque aquí en esta tierra, quic et nunc, no lo agotemos ni lo agotaremos, pero se va construyendo hasta llegar a lo que Juan dice: miré y escuché, a esa visión, si queremos, beatífica del encuentro pleno con el Señor, donde le veremos tal cual es, por los siglos de los siglos, nos dirá el texto, in eternum. Amén. Que el Apocalipsis, libro de liberación, que el Apocalipsis, libro de quitar las vendas de los ojos, que el Apocalipsis, el libro de la gran esperanza cristiana, no del miedo, de la gran esperanza cristiana, nos acompañe para desvelar los misterios y los horrores de este mundo y hacer, una vez más, repetimos, otro mundo mejor y siempre posible. Los discípulos en el Evangelio de hoy van con Pedro, hay un equipito de 7 que vuelve a lo mismo de siempre. Ya han tenido, capítulo 20 de Juan, la experiencia de la resurrección, y 8 días después vuelve y se le aparece, y está Tomás también con el equipito, y Jesús dice: la paz a ustedes. Aún con las apariciones que han tenido del maestro, que no es un fantasma, vuelven a la cotidianidad, vuelven a lo mismo, a hacer lo mismo, vuelven al lago de Tiberíades, vuelven a las andaduras donde Jesús le encontró la vez primera, por allá en el capítulo 1 de este Evangelio de Juan. Vuelven a lo mismo. Tiene una vez más que el maestro presentarse para decirle en torno a la fogata, en torno al fogón, tienen pescado para él dar, como aparece en el capítulo 6 de este mismo Evangelio de Juan, dando panes y pescado. Y sobre todo para, como termina el texto de hoy, que nosotros podamos reafirmarnos en las palabras de Pedro, aún con nuestras conjeturas y nuestros movimientos interiores adversos internamente, ¿verdad? Que podamos decirle: tú sabes que te amo, maestro, tú sabes que te amo, me quieres. Y hasta entristecernos, pero entristecernos no para quedarnos sumergidos en la tristeza, sino para responder desde la hondura del corazón que ciertamente te amamos, Señor. Por eso queremos seguirte. Que tengamos un buen domingo del Señor en este seguimiento, discípulos, discípulas en camino, poniéndolo en camino, haciendo posible el reino aquí y ahora, aunque no agotado. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Amén.